La verdadera relación de Napoleón y Josefina. Una de las relaciones más tormentosas, que nos deja entrever cómo es que hasta en los más grandes personajes de la historia no hay una escapatoria de los problemas conyugales. De hecho, son muy comunes. Pues después de ver toda la grandeza que aquellos personajes buscan dejar como su huella o imagen en el mundo, después de ese nicho en el que se encuentran, está un hombre o una mujer. Una persona como tú o como yo, con defectos y virtudes. Quizás la única diferencia son los contextos y las oportunidades que tuvieron para utilizar esas virtudes y esos defectos como herramientas para sobresalir. Napoleón tendría muchas mujeres a lo largo de su vida, dejando no solo al heredero legítimo del trono francés, su hijo con María Luisa, Napoleón II, sino varios hijos no reconocidos que se encuentran en la sombra de la historia. Pero quizás no amó a ninguna mujer como sí lo hizo con Josefina de Beauharnais, una mujer noble, venida a menos después de la Revolución, que estuvo casada con un hombre noble al cual sentenciarían a muerte por traición. Y ella parecía tener el mismo destino que su marido, pero el destino es caprichoso y no sabemos bien a bien si en lugar de ser guillotinados, hemos de conocer a quien será emperador de Francia. La película de Ridley Scott pareciera que quiere enfocarse en ese amor tan arrebatador como imperfecto, pero a mi parecer no logra concretar nada, pues la película no es concreta en sí sobre este aspecto, queriendo tratar también otros, falla en tratar correctamente alguno de ellos, pues no se puede tener todo a la vez, y Napoleón es un personaje en el cual o te centras en la política o en la guerra, o te centras en el amor y sus pasiones. Pues no es para nada una mala idea hacer una obra que retrate la relación de estos dos personajes, pero es importante que se lleve correctamente, pues sobre esta relación nos queda mucho material del cual basarse y reconstruir cómo fue. Cientos, si no es que miles de cartas nacen de la pluma de los dos amantes, en particular de Bonaparte, que solía enviarle a Josefina hasta 3 o 4 cartas por día, mientras estaba en sus campañas militares. El mismo Napoleón diría: vivir a través de Josefina, he aquí la historia de mi vida. Esta frase sería escrita por Napoleón unas semanas antes de casarse con la única mujer que era capaz de enajenar su mente y su corazón, casándose con ella el 9 de marzo de 1796. Sobre Napoleón se ha dicho mucho en este canal y en varios, pues suele ser el protagonista, pero para entender esta relación es necesario que nos centremos en Josefina Tacher. Nacida con el nombre completo de Marie-Joseph Rose Tacher de la Pagerie, el 23 de junio de 1763, en la isla de Martinica. Hija de un caballero y teniente de infantería marina y de una noble inglesa. Apenas a 3 años de su nacimiento, un huracán devastaría las plantaciones de su familia. Buscando marido para mantener su vida de comodidades, con un matrimonio acordado, ocupando el lugar de su hermana mayor que moriría un mes antes de la boda, casándose de esa manera con Alexander de Beauharnais en diciembre de 1779, trasladándose a París para llevar una vida en sociedad, aunque el matrimonio era infeliz, ya que su esposo, un militar, a menudo se mostraba distante y le era infiel. Tuvieron su primer hijo llamado Eugene, tras 3 años después de contraer nupcias en 1782, y un año después nacería su hija Hortense, la cual se sospechaba que no era hija de su esposo, quien por estas sospechas la encerraría en un monasterio, privándola de la custodia de sus hijos. Sin embargo, Josefina lograría ganar el juicio que probaba el abandono de su marido, logrando la separación en 1785. Alejandro en 1794 sería enjuiciado y acusado de traición por ayudar a escapar al rey Luis XVI en plena época del terror, de modo que fue ejecutado. Josefina se salvaría apenas de seguir la suerte de su marido, pero terminaría en la miseria al quedar todos los bienes de su marido confiscados por el Estado. Sin embargo, utilizaría todas las armas disponibles por una mujer para poder preservar su posición como dama de sociedad. Teniendo sus amoríos con el general revolucionario y futuro miembro del directorio francés, Paul Barras, fue en una de aquellas fiestas en sociedad que Josefina conocería por primera vez a Napoleón, quien se había convertido en un general de cierta relevancia para Barras después del sitio de Toulon y la supresión de la revuelta del 13 de Vendémiaire de ese mismo año, 1795. Fue el propio Barras quien los presentó. Pero no sería allí donde comenzaría a arder la flama de la pasión entre los dos, sino que encargado Napoleón de, por órdenes del directorio, confiscar las armas de todos los franceses que no pertenecieran al ejército. La espada del general Alexander de Beauharnais también sería confiscada, y el joven Eugene, hijo de Josefina y de Alexander, se presentaría ante Napoleón para pedirle la espada de su padre, pues la quería como recuerdo de su progenitor. Napoleón, conmovido, le regresaría la espada.
Josefina iría a verlo después para agradecer el gesto, y fue desde entonces que una relación entre los dos se había entablado. Aunque se cree que este relato es ficticio y que en realidad Napoleón y Josefina se encontraron en una fiesta de Madame Tallien, conocida como Madame Liberté o Nuestra Señora del Termidor, pues ella y Josefina compartieron una amistad desde sus años en cautiverio. Napoleón quedó hechizado por aquella mujer 6 años mayor que él, de modo que antes de partir como general del ejército de Italia, Napoleón contraería nupcias con ella. En el acta de matrimonio, sin embargo, se mienten las fechas de nacimiento de ambos, poniendo que Josefina nació en 1767 y que Napoleón nació en 1768, de modo que las edades no fueran tan distantes. Fue en Italia que Napoleón le enviaría cientos de cartas a las cuales apenas Josefina daba respuesta. El joven Napoleón enamorado se quejaba de las pocas respuestas que recibía y de cómo la extrañaba, queriendo que su esposa estuviera con él en Italia. Lo que no sucedería hasta junio de 1796, pues Josefina había sufrido un aborto que la dejó estéril, sin poderle dar un hijo a su esposo. Quizás Napoleón era lo demasiado ambicioso para amar más a Josefina que su ansia de gloria, pero lo que es seguro es que en cuestión de mujeres, Napoleón, aún teniendo varias amantes, siempre estuvo enamorado de una sola mujer, Josefina, como lo demuestra la siguiente carta escrita por él. No pasaba un día sin amarte, no pasaba una noche sin tenerte en mis brazos, no tomaba una taza de té sin maldecir la gloria y la ambición que me alejan del alma de mi vida. En medio de los negocios, al frente de las tropas, recorriendo los campos de batalla, mi encantadora Josefina está solo en mi corazón. Ocupa mi espíritu, absorbe mis pensamientos. Si me alejo de ti con la rapidez de un torrente del Ródano, es para volver a verte más rápidamente. Mi alma está triste, mi corazón es esclavo y mi imaginación me asusta. Un día ya no me amarás, dímelo, al menos sabría merecer la desgracia. Adiós, mujer, tormento, esperanza, felicidad y alma de mi vida. A quien amo, a quien temo, que me inspiran tiernos sentimientos que me llaman a la naturaleza, a movimientos volcánicos tormentosos como el trueno. No te pido amor eterno, ni fidelidad, sino solo verdad, franqueza sin límites. El día que me digas, te quiero menos, será el último día de mi amor o el último de mi vida. Si mi corazón fuera tan vil como para amar sin retorno, lo haría pedazos con mis dientes. Josephine, Josephine, mi corazón enteramente ocupado por ti, tiene temores que me hacen infeliz. Me fastidia no poder llamarte por tu nombre, espero que me lo escribas. Adiós. Ah, si me quisieras menos, nunca me habrías amado, entonces sería realmente digno de lástima. Lejos de ti no puedo vivir, la felicidad de mi vida está cerca de mi amable Josephine. Piensa en mí, escríbeme a menudo, muy a menudo, en ausencia del único remedio. Es cruel, pero espero, solo será temporal. Napoleón seguía enviando correspondencia como un loco día tras día de su campaña en Italia, y Josefina no respondía. Napoleón comenzó a sospechar que algo no estaba bien, y sus sospechas eran verdaderas para su desgracia. Josefina sostenía una relación extramarital con un capitán de húsares llamado Hippolyte Charles, regresando a Francia en octubre de 1797 para estar con su amante. Como este tipo de situaciones pocas veces logra mantenerse en secreto de los rumores, se volvió del dominio público. Que Josefina engañaba a su esposo con un subalterno. Fue durante la campaña en Egipto que Napoleón se enteraría de lo que hacía su esposa cuando él estaba ausente. Josefina compraría ese año una finca llamada Malmaison, retirándose a vivir allí tras la ruptura, esperando que llegara Napoleón de Egipto en 1799 y escuchar de boca de su marido su sentencia final. Decidido a divorciarse de Josefina, Napoleón sería convencido por los hijos de esta que la perdonara. Napoleón tenía un aprecio sincero a los hijos de Josefina, de modo que abandonó la idea de divorciarse de ella, por el momento, para el descontento de la familia Bonaparte. Hablando de la familia de Napoleón, a su madre Leticia no le hizo ninguna gracia el matrimonio de su hijo con aquella mujer que tenía en muy baja estima. Fue tal su enojo al enterarse del matrimonio de su hijo que le prohibió a los demás vástagos que asistieran a la boda. No es que también ellos estuvieran muy conformes con el hecho, pues las hermanas de Napoleón siempre demostraron su desprecio hacia Josefina, sobre todo Carolina Bonaparte, quien pensaba que Napoleón la prefería por sobre su familia, además de que sería la causante de una de sus infidelidades, ya que Caroline le presentó a Napoleón a su dama de compañía, Eleanor de Noailles, con quien sostuvo un romance. Por lo que la relación turbia de Josefina con Napoleón no solo se debía a ellos dos, sino que, como suele ocurrir, la familia también está implicada en sus desacuerdos.
Cuando Napoleón se convirtió en cónsul de Francia, ambos abandonaron Malmaison para vivir en las Tullerías, siendo Malmaison una casa de descanso a la cual asistían los fines de semana. Napoleón, ocupado con los asuntos políticos y diplomáticos, no tenía mucho tiempo para darle a su esposa, y Josefina pasaba los días aburrida, siendo famosa por recibir invitados. Su encanto la convertía en condesa. Sin embargo, los temores de una separación seguían presentes en la mente de Josefina, que hizo lo posible por casar a su hija Hortense con el hermano menor de Napoleón, Luigi. De esa manera, los hijos de la pareja serían los herederos que tanto quería Napoleón, los cuales ella no podía darle. La unión entre Luigi y Hortense se hizo realidad, pero Napoleón no tenía intenciones de divorciarse de su esposa. Antes de ello, cuando fue coronado como emperador de los franceses, él mismo coronaría a Josefina como emperatriz de Francia. Aun cuando su familia no le pareció esta decisión, e incluso su propia madre no asistió a la ceremonia de coronación, solo para no presenciar el momento en el que su nuera era coronada. Sin embargo, Napoleón tomaría la decisión de inmortalizar el momento, diciéndole a su pintor que incluyera a su madre en el cuadro de la coronación. De hecho, Josefina quedó protegida, pues Napoleón estableció una renta vitalicia para ella por viudez o divorcio. Además de que el Papa Pío VII los convencería de casarse por la Iglesia, ya que solo estaban casados por leyes civiles. Pero todo estaba alejado de ser un sueño, pues Josefina seguía sin darle un heredero a Napoleón, y este, ahora más que nunca, era necesario para perpetuar la dinastía Bonaparte en el poder de Francia. Se requería de un príncipe que heredara a Napoleón todo su poder y grandeza. La noticia de la infertilidad de Josefina se esparció entre todos los franceses, y Napoleón había demostrado que él no era el del problema, pues ya había tenido otros hijos, como León, el hijo que tendría con Eleanor de Noailles, la dama de compañía de su hermana Carolina. Esta fue quizás una excusa también para deshacerse de Josefina, pues Napoleón ya estaba pensando en la conveniencia de un matrimonio político, puesto que al casarse con alguna de las hijas o hermanas de los emperadores o reyes europeos, daría legitimidad a su nombre como parte de la nobleza y también aseguraba un aliado político y militar en caso de que lo requiriera. El elegido, por supuesto, era su gran amigo el zar de Rusia, a quien le pediría la mano de su hermana. Sin embargo, el zar no estaba dispuesto a acceder. Sin negarle directamente esta propuesta, pondría la excusa de que su hermana ya estaba comprometida. Así es que Napoleón tuvo que ver a otro lado. Esta vez posaría sus ojos sobre la hija del emperador de Austria, la joven María Luisa. Napoleón no era un tonto, su boda sería una forma de evitar que Austria volviera a unirse a sus enemigos y aparte lo ponía a ellos como aliados de Francia, que era lo que en ese momento más necesitaba por su reciente desastre en España. Napoleón no era que quisiera divorciarse de Josefina, sino que es que no tenía otra opción, si quería mantener su poder político y su influencia. Como he dicho con anterioridad, Napoleón amaba a Josefina, pero no tanto como amaba el poder y la gloria. Estas siempre fueron sus amantes más apreciadas. Josefina había llegado a amar a Napoleón, tanto es así que sus correrías, sus infidelidades, habían cesado desde ese incidente con Hippolyte Charles. Era obvio que no dejaría a Napoleón, una estrella en ascenso, por un simple capitán de caballería. Así es que luego de esa amenaza de divorcio, Josefina se había entregado completamente a Napoleón. Sin embargo, Napoleón no había hecho lo mismo. Ya un año antes de pensar en divorciarse de ella, había tenido un amorío con la duquesa Valeska, quien, incluso incitada por su marido, había accedido a tener una relación con Napoleón, de la cual también nacería un niño que sería registrado como hijo del duque Valeska. La separación destrozó a ambos, pero era lo indicado, y Josefina por supuesto no quedaba en el desamparo, ya que Napoleón, como dije con anterioridad, le había otorgado una renta vitalicia, además de darle 3 propiedades, incluida Malmaison, donde vivía gastando sus ingresos en vestidos y joyas, así como en recepciones en donde asistían personas de gran alcurnia, nobles y políticos. En ocasiones gastaba más de lo que daban sus rentas. Sin embargo, Napoleón siempre pagaba sus deudas. Napoleón continuaba frecuentando a Josefina e inclusive seguían enviándose correspondencia hasta la muerte de esta en 1814, el 29 de mayo, por una enfermedad llamada neumonía. Napoleón se enteraría de la muerte de su compañera, que más que solo una pareja sentimental era su amiga. Esta pérdida lo dejó desolado, encerrado en una habitación en la isla de Elba durante 2 días. No había podido despedirse de ella, a la única mujer que siempre amó. No se equivoca al mencionar que las últimas palabras de Napoleón fueron Francia, el ejército y Josefina. Estas últimas palabras quizás son las que mejor resumen la vida de Napoleón y sus amores más grandes. Por un lado, Francia, el país que tanto detestaba cuando era joven, pero que supo amarlo, más que nada en el mundo. El ejército,
su amada carrera militar, sus soldados, sus mariscales, todo por lo que alguna vez luchó y fue excelente en ello. Y Josefina, la mujer que tanto amó y que tanto marcó su vida, los tres amores de Napoleón reunidos en su último suspiro. Francia, el ejército, cabeza del ejército, Josefina. Como vemos, la relación de ambos personajes estaba lejos de ser perfecta. Los historiadores no se ponen de acuerdo en decir si la relación de Napoleón y Josefina son un ejemplo de romanticismo, sobre todo por las ardientes cartas que el general le dirigía, o si por el contrario era una relación de dependencia mutua en la que Napoleón dependía del amor de Josefina, mientras que Josefina dependía no solo del amor de Napoleón, sino más bien de la seguridad que él le prodigaba. Pues en un inicio Josefina aceptaría casarse con Napoleón, no tanto por el amor que ella le tuviera al joven general, sino la seguridad que necesitaba en su vida. Siendo Napoleón un general en ascenso, al parecer no había errado en sus apuestas y se casaría con quien finalmente pudo prodigarle no solo estabilidad y seguridad financiera, sino que además la convertiría en la emperatriz de Francia. No se puede decir que los dos no se necesitaran el uno al otro. Napoleón no era tonto, una vez más lo digo, y creo que para nadie es un secreto que su genio iba más allá del simple aspecto militar. Josefina a la vez era una mujer de sociedad, una dama que se codeaba con personajes de gran importancia, lo que le venía bien a Napoleón, que no era precisamente en este aspecto el que más se distinguía, por lo que utilizaba a su esposa para mejorar sus relaciones con ciertos personajes importantes, políticos, personas de la nobleza que solían asistir a las fiestas que organizaba Josefina, declarando incluso lo siguiente: yo gano batallas, pero Josefina gana corazones. Al inicio se notaba la diferencia en ambos, pues Napoleón era un joven de 26 años inexperto en los temas del amor, aunque un genio en los militares. Las cartas que Josefina recibía, quizás a la misma edad o bajo la misma inexperticia que su pareja, le parecerían románticas y hermosas piezas de sublime amor, pero a la edad que ella tenía, 6 años mayor, hay que recordarlo, y para colmo la experiencia que tenía como amante, que aquellas cartas eran para Josefina como las de un adolescente enamorado, ridículas y vergonzosas. Ahora sabemos de las últimas palabras de Josefina, aquejada por aquella enfermedad. Dicen algunos que su muerte, más que deberse a una neumonía, se debía a un corazón roto. La noticia de que Napoleón había sido derrotado y enviado al destierro la habían afectado mucho. Aquel día, el día de su muerte, Josefina repetiría también estas palabras: Bonaparte, Elba, rey de Roma, demostrando así que había llegado a amarlo tan bien como él a ella. Napoleón siempre admiró la inteligencia de Josefina, a quien se convirtió además en una consejera para él, pues se sabe que la cuestionaba sobre decisiones políticas y diplomáticas, tomando muy en serio sus respuestas. No sabemos, como dije en otro video, hasta qué punto Josefina influiría en las decisiones de Napoleón. Si bien la relación de Napoleón y Josefina, como muchas otras de la historia y de personas comunes y corrientes, tuvo sus altibajos, sobre todo en una época revolucionaria, quizás no envidiaríamos ninguno de los aspectos negativos de su relación, pero sí los aspectos positivos, como la de admiración mutua, el respeto que ambos se tuvieron al final de la relación, su amistad y su compañerismo, pues más que una pareja de inadaptados, eran cómplices. Pero tú, ¿qué piensas al respecto? ¿Crees que la relación de Napoleón y Josefina fue una relación romántica o de dependencia mutua? ¿Sabías estos aspectos de la relación entre estos dos personajes históricos? Comenta tus impresiones y opiniones al respecto, para nutrir y abonar en la conversación. Sin más que decir, me retiro. Nos vemos la próxima vez, en el Palacio de Sanssouci.